Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este tiempo devocional, a este espacio que apartamos cada mañana y cada día para introducirnos en la meditación de las Escrituras y permitirle al Espíritu Santo que traiga a nuestras vidas esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos consuelan y que nos llenan de vida para tomar decisiones y para seguir adelante. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré doy la bienvenida a todos aquellos que se acercan queriendo buscar y estudiar la palabra de Dios. Y bueno, invitarles a que, a que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta, que lo compartan con otras personas, que es bien importante, y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para que sigamos fortaleciendo esta comunidad de personas que amamos la palabra de Dios. Y bueno, también invitarles a que se, se vinculen, si quieren, a nuestro club de lectura, que estamos haciendo lectura en vivo y en directo todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, y los sábados 6:30 de la mañana, también hora española. Tenemos un grupo de WhatsApp donde transmitimos toda la información. La información está en la cajita de comentarios. Ahí puede encontrar el enlace para que usted se vincule a nuestro club. Así que bienvenido. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 18. El capítulo 18, pues el Señor nos está dando un bloque de enseñanzas bien, bien especial, empezando por lo que significa estar en el reino de Dios. El Señor siempre nos está tocando este tema, porque quizás es uno de los temas más importantes para nosotros. El Señor nos ilustra y nos muestra cómo es el reino de Dios y qué hacer para pertenecer a Él. Siempre Él nos está tocando este tema a lo largo del Evangelio de Mateo. Y bueno, el capítulo 18 no es la excepción. Eh, Terminamos la parte anterior hablando de que el Hijo del Hombre vino para salvar todo lo que se había perdido. Él vino con una misión especial, salvar lo que se había perdido, todo aquello, todas las ovejas que se habían extraviado. Su misión es encontrarlas y volverlas al rebaño. A lo mejor usted y yo somos o fuimos esas ovejitas extraviadas, esas ovejitas perdidas, desorientadas, que en algún momento nos vimos solas o solos en el mundo, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer. Y a lo mejor usted es una ovejita de esas, que está en el mundo desorientado, desorientada, sin saber qué hacer, sin encontrarle un sentido a la vida. Pues el Señor trae una respuesta. Y decíamos la semana anterior, o en el capítulo anterior, perdón, pues la importancia de dejarnos encontrar y de dejarnos guiar por el Señor. Dejemos que el Señor nos traiga de nuevo al redil. Nos habla en la parte final del capítulo 18 acerca de algo bien importante, y es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. La importancia del perdón, la importancia de perdonar. ¿Qué tiene que ver perdonar en toda esta entrada nuestra al reino de los cielos? Vamos a ver qué nos enseña el Señor en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire que en este pasaje entonces el Señor viene a ilustrarnos una cosa más o viene a darnos una lección más acerca de lo que significa entrar en el reino de los cielos. Y definitivamente uno de los requisitos fundamentales para entrar en el reino de los cielos es el perdón. Y aquí en este pasaje y en el que viene, pues el Señor nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Entonces empieza diciendo, por tanto, mire que esta palabra de enlace es muy importante entenderla cuando leemos la Biblia. Dice, por tanto, es decir, es como decir, entonces, es como decir una consecuencia. Dice, si tu hermano peca contra ti, mire la palabra como la estamos, o como la expresa, como la pone aquí el Señor. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y háblale. Ahora, cuando dice repréndele, no está hablando de que tengamos que reñirle, alegarle, hablarle ásperamente, hablarle fuertemente. No está hablando en ese sentido. La palabra griega, en la palabra que utiliza en el original, el sentido que está poniendo es hablarle de tal manera que la persona entienda y comprenda que está mal, que su error está mal o que su actitud está mal. O sea, de eso es que nos habla esa palabra repréndele. Ahora, yo aquí hago un paréntesis. Muchas veces las traducciones no nos, no nos dicen exactamente o no nos muestran el sentido que, que debería poner, el sentido, digámoslo así, el sentido real. Entonces ahí es donde tenemos que escudriñar un poquito. Y si somos lectores inquietos y observadores, pues vamos a ir al griego original para poder entender la palabra que el Señor nos está diciendo y el sentido que el Señor quiso decir con esto. Entonces aquí nos está diciendo no que hablemos fuertemente y que aleguemos y que gritemos, no, no está hablando en ese sentido, está hablando que le hablemos al hermano de tal manera que lo hagamos caer en razón y que despertemos su conciencia para que la persona entienda su error. Dice, y háblale, bueno, primero dice que si tu hermano peca contra ti, o sea, mire que no está hablando de, de que si nosotros le hicimos algo al, al, al hermano, no, él no está hablando de eso, él está hablando que si tu hermano te ha hecho algo a ti, mire que es importante entenderlo. Mire, dice, háblale, repréndele estando tú y él solos. Mire el conducto que que el Señor quiere que nosotros sigamos. Dice, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire, mire aquí el conducto y lo que nos está diciendo el Señor de cómo debemos resolver un conflicto cuando tenemos un conflicto. Muchas veces nosotros hacemos al revés. Y esto es también para aprender este pasaje, pues bendito sea el Señor que nos enseña a través de su palabra cómo resolver un conflicto entre dos personas, entre hermanos o entre eh, hermanos de una congregación, entre personas maduras. ¿Cómo resolverlo? Primero, dice, repréndele estando tú y él solos. Llámelo aparte, llame a la persona aparte y hable con ella. Y hable con ella. Ahora, aquí no nos está diciendo que quédese callado y mire lo feo y mire lo rayado. No,
Aquí nos está diciendo, lo primero que nos dice es, habla con ella, con esa persona, tú y él solos. Y si te oyere, pues has ganado a tu hermano. Pero mire lo que dice el verso 16, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, ahora sí, háblalo delante de dos o tres personas para que esas personas den veracidad de la verdad. Mire que el segundo paso, si la persona se niega a escuchar y se niega a llegar a un acuerdo, entonces el segundo paso es hablarlo delante de dos personas de confianza que sean maduras, que puedan avalar y constar. Dos o tres testigos. Mire, ahora, si no los oyería a ellos, mire qué importante lo que está diciendo. Esos dos testigos son, según nos dice la palabra, son una especie de consejeros. Porque mire lo que dice, si no los oyería a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire el conducto regular que nos enseña la palabra aquí para resolver un conflicto. Muchas veces nosotros hacemos al revés. Muchas veces nos hacen algo y, y por la inmadurez vamos y le contamos a todo el mundo y despotricamos de la persona y la hacemos quedar mal. No sabemos por qué la persona actuó así, no sabemos por qué la persona reaccionó así. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender. Muchas veces las personas reaccionan de una mala manera porque tienen problemas, porque están estresados, porque quizá están viviendo mm, una situación en su vida muy mala, porque a lo mejor están teniendo una serie de problemas y están viviendo una situación que solamente ellos están viviendo. O sea, Dios sabe que lo que vive cada persona es un mundo. Pero muchas veces nosotros no entendemos qué provocó esa situación, qué provocó esa reacción en esa persona. Es como de pararse un momentico a entender por qué esa persona es mal geniada, por qué esa persona es amargada, por qué esa persona habla como habla. Entonces, cuando nos ponemos un poquito a introducirnos en ese mundo, nos vamos a dar cuenta pues que la persona está viviendo un problema de estrés, está teniendo un problema en su casa, está siendo quizá maltratado o maltratada, o a lo largo de su vida ha tenido un faltante de amor. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender un poquito ese tipo de situaciones. Pero siempre esto, eh, esto tiene que llevarnos a acercarnos a la persona. Entonces, mire lo que dice el conducto regular. Mire el conducto regular que el Señor nos está dando aquí y nos está enseñando. Ahora, dice aquí en el versículo 18, dice que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es uno de los versículos que ya lo habíamos citado antes, que ya, bueno, ya en Mateo nos lo había hablado con anterioridad. Uno de los versículos que quizá es más mal traducidos y más mal interpretados. Y entonces pensamos que todo lo que nosotros eh, nos han dicho que todo lo que atemos, que todo lo que atemos, pues así va a ser. Entonces, lo hemos interpretado mal. ¿Qué significa este versículo? Hablándolo en resumen, para continuar meditando el resto de la palabra. Mire, es vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Es aprender a vivir de acuerdo con la palabra todos los días de nuestra vida. En eso se concluye este versículo, que es tan importante. Todo lo que atéis en la tierra
está siendo atado en los cielos. Mire, es importante. Todo lo que hacemos en la tierra, aprendamos a vivir siempre en acuerdo con la palabra. De eso está hablando. Siempre vivir en acuerdo con la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos apartarnos de esa línea. Mire, siempre la Biblia a nosotros nos lo ha dicho, nos lo ha insistido, nos lo ha enseñado el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca usted y yo tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que diga las Escrituras. Y si hay algo que aparece que no es conforme a las Escrituras, pues aprendamos a desecharlo de nuestra vida, a no seguir por ese camino. Dice el versículo 19, mire cómo lo dice. Otra vez os digo, mire que es importante esta palabra, otra vez os digo. O sea, se los digo de nuevo. Mire cómo es importante entenderlo. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero entonces aquí encontramos otro versículo también que se ha interpretado mal. Dice, ¿cómo lo hemos entendido? Bueno, lo hemos entendido siempre que si dos personas se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, pues entonces esa cualquier cosa le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto ha dado pie para una mala interpretación, que yo puedo pedir cualquier cosa y entonces mi Padre o Dios me la va a dar, me la va a conceder. Y eso es un error. Mire, la palabra que utiliza aquí en lugar de la palabra que se traduce como cosa es pragmatos en el griego original. ¿Qué es pragmatos? Pragmatos es todo aquello que es objetivo y está de acuerdo con la voluntad de Dios. Una vez más, llegamos al mismo punto. Entonces podríamos traducirlo. Cuando otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier pragmatos o cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, que ustedes pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, y ahí donde viene el punto. El punto y lo que nosotros tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Que se haga la voluntad de Dios. Y entonces ahí viene el punto y la situación. Muchas veces nuestra mentalidad egoísta y nuestra mentalidad o la mentalidad de muchos hombres que es materialista, entonces pues piensa que esa cualquier cosa que se pide, pues entonces que el Señor me dé una casa, que el Señor me dé un coche lujoso, que el Señor me permita ganarme la lotería y cosas como esas. Pero yo le digo, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga esas cosas? Mire, ahí es donde tenemos nosotros que preguntarnos. Muchas veces es capricho nuestro. Es capricho nuestro debido a la urgencia que quizás estamos viviendo en el momento. Mas no le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? Y entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar y escuchamos cuál es la voluntad de Dios, pues entonces, conforme a esa palabra, vamos a vivir y vamos a caminar. Ahí es donde está el punto. Entonces, cualquier persona o cuando hay dos personas que se pongan de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde hay dos o tres congregados, ¿en qué? En mi nombre, en el nombre del Señor. El Señor está presente.
pero siempre teniendo en cuenta esto, mire, eh, cuando viven conforme a la voluntad de Dios. Y esto es interesante entenderlo y comprenderlo siempre. Pueden haber dos o tres personas congregadas, pero a lo mejor no están congregados en el nombre del Señor. ¿Cuántas personas quizá vienen, asisten a la iglesia, pero asisten por muchos motivos? Asisten porque se ven obligados a ir, o asisten porque es muy guay estar con otras personas, conocer otras personas, asisten porque qué bonita que es la música, pero y ya, no tienen ese sentir de que llegaron a la casa del Padre a adorar, a dar gracias, a congregarse y esperar cuál es la comida espiritual que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Mire, ese debería ser el sentido de congregarnos, llegar a la casa de nuestro Papá Dios y esperar recibir de Él la provisión para el resto de la semana, esperar respuesta de parte de nuestro Padre en cuanto a aquello que le hemos pedido y que hemos orado durante la semana. Yo creo que esa debería ser la motivación. La motivación para congregarnos debería ser siempre llegar a la casa de Dios para darle gracias, adorarle, entrar en tiempo de adoración, en tiempo de alabanza, de agradecimiento. Mire, hay personas que siempre llegan tarde a la reunión y se acostumbran a eso. Si la reunión empieza a 1 hora, llegan media hora después, o 45 minutos o 1 hora, cuando ya ha pasado buena parte de la reunión. Mire, mis amados, usted que me está escuchando, acostúmbrese, acostumbre su horario, acostumbre su cuerpo a llegar a la hora que es a la reunión. Acostúmbrese. ¿Por qué? Porque eso es respeto, eso es anhelo por la casa de Dios. Si usted anhela estar en la casa de Dios, llegue a tiempo, llegue antes de que empiece el servicio, esté ahí delante de Dios, para que cuando Dios empiece a hablar y empiece a hacer las cosas, usted sea uno de los primeros en recibir. Mire, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Mire la palabra, la pregunta que le hace Pedro. Aquí están los discípulos inquietos y hacen una pregunta. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquel que me la hace y me la hace y me la hace? Hasta 7 veces, Señor. Y entonces eso nos deja ver a nosotros una pregunta. Porque hay personas que a nosotros nos la hacen no una vez, sino 2 veces y 3 veces. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a una persona que nos ofende? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a una persona que nos hace daño, que habla mal de nosotros? Y entonces Pedro dice, hasta 7. Y entonces Jesús le responde y le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es como, como multiplicar 7 a la 70. Y eso da un número infinitamente grande. O sea, en otras palabras, ¿qué dijo el Señor aquí? Mire, Pedro, no se canse de perdonar. Perdone siempre, de una manera infinita. Perdone siempre. No tenga en su corazón, no cargue en su corazón ese rencor, esa carga de odio, de rencor, de rencillas, de mirar mal a una persona. Aprenda el secreto. Y esto es una de los secretos que el Señor hoy nos dice. Mire,
La falta de perdón obstruye nuestra oración. Y esa es la conclusión que nosotros podemos sacar de este día. La falta de perdón obstruye nuestra oración, obstruye nuestra comunión con el Señor. Por eso aprendamos esto. Aprendamos hoy, mis amados, la importancia de perdonar. El Señor siempre a nosotros nos ha enseñado este secreto. Perdone, perdone, perdone al que la ofendió, perdone al que le hizo daño. Ahora, yo quiero aquí aclarar algo antes de que terminemos nuestra meditación del día de hoy. Mire, muchas personas piensan que perdonar implica reanudar una relación. Y les voy a dar un ejemplo. Se tuvo una relación de pareja, un matrimonio, y en ese matrimonio hubo irrespeto. Hubo cosas que se hicieron, que el uno le hizo al otro, que ofendieron y que obligaron a la persona a separarse. Y muchos se han separado de mala manera, como casi todos los divorcios. Entonces, y ahí quedó un problema, porque quedó una herida. Quedó una herida. Entonces, el hecho de perdonar al otro, pues no siempre quiere decir que se va a reanudar la relación. No necesariamente. Cuando se perdona, se suelta la carga, se suelta el rencor, se suelta la amargura. Y ya si es la voluntad de Dios reanudar esa relación, pues Dios se encargará de cambiar la otra persona o de hacer algo sobrenatural. Y es una decisión también, es una decisión personal. Pero el hecho de perdonar no implica reanudar una relación. Pero lo principal que hay que hacer es eso, perdonar. Dejar de sentir rencor, dejar de sentir odio, estar en paz en el corazón. Y cuando nosotros no perdonamos, eso obstruye nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Así que es la enseñanza que el Señor nos da en el día de hoy. Aprendamos a perdonar para que nuestra vida espiritual fluya mejor y podamos seguir avanzando en el reino de Dios. Amado Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, un día más, venir delante de ti, adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor, proclamar y reconocer tu gran nombre, tu nombre que es grande, poderoso, eterno. Amado Señor, hoy venimos y nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra que nos llena, que nos sacia, que nos fortalece, que nos libera, Señor. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos hoy acerca del perdón. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquella persona que quizá hizo algo o hace algo, Señor, en contra de nosotros. Ayúdanos a seguir tu palabra, Señor, a seguir lo que tú tienes para cada uno. Tu palabra dice y tu palabra nos enseña que si alguien peca en contra de nosotros, nosotros tenemos que perdonarle, tenemos que hablar con la persona. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, pero sobre todo a amar a aquellos que nos han hecho daño, que nos han ofendido, Señor. Hoy soltamos toda amargura, todo resentimiento, todo odio, todo rencor de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor. Todo aquello que nos hace peso y que no nos deja avanzar, que no nos deja continuar, que no nos deja seguir en nuestra vida espiritual, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú estás trayendo hoy, Señor, a nuestro corazón esas personas que hoy tenemos que perdonar. Y yo le invito a que usted hoy haga este ejercicio, amado Hijo de Dios, y tomes este tiempo de oración para perdonar a aquellos que le han hecho daño, a aquellos que han hablado mal, a aquellos que a lo largo de su vida le hicieron un daño que le ha causado una herida
grande y fuerte en su corazón. Diga hoy en su corazón: yo perdono a aquella persona que me hizo daño. Yo hoy perdono a aquel que habló mal de mí. Yo hoy perdono en el nombre del Señor a aquella persona que me defraudó, aquella persona que defraudó mi confianza. Yo hoy perdono a aquella persona que me maltrató y descanso en el Señor. Lo entrego en las manos del Señor. Padre, gracias por la paz que viene a mi corazón, fruto de perdonar y de descansar en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias por limpiarme de todo resentimiento. Hoy entrego hoy, Señor, todo resentimiento, toda amargura, toda ansiedad que me produce tan solo escuchar el nombre de esa persona. Yo hoy, Señor, entrego todo odio, toda rabia, toda ira. La entrego en tus manos, Señor, y descanso en tu presencia. Perdóname, Señor, por las palabras ofensivas que, que han salido de mi boca para esa persona, Señor. Perdóname, Señor, por muchas veces querer hacerle daño o desear hacerle daño, Señor. Ayúdame hoy, Padre, a perdonar y a ser libre en mi corazón de todo este sentimiento negativo. Y hoy, Señor, yo me apropio de de tu palabra y de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que inunda mi vida y que inunda todo mi ser, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.